noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico, como todos los lunes. Víctor Julio, y hoy tenemos además un tema y un invitado muy interesante. El tema, Humberto, es que vamos a hablar sobre los 20 años de la historia de Gabriel García Márquez, de la publicación de la obra. De las memorias. De las memorias de Gabriel García Márquez. Y el invitado, Humberto, es el general Juan Salcedo Lora, pero no vamos a hablar, Humberto, de asuntos militares, sino de su experiencia que él tuvo con Gabo. Buenas, mucho gusto en saludarte. Aquí estoy a tus órdenes. General, ¿cómo y por qué se apasiona usted por la obra de Gabriel García Márquez? Bueno, fueron muchos los antecedentes que se presentaron y fueron dentro de una coincidencia feliz, diría yo. Siendo por allá teniente, regresé del Batallón Voltígeros en Sevilla, fundando esa unidad. Llegué a Bogotá un 24 de diciembre por la noche. Había conseguido un vuelo extraordinario hacia Barranquilla y en la librería encontré el libro de 100 años de soledad, de manera que dijo, no, este libro es preciso para mi papá. Efectivamente, allá le llevé el libro y bueno, eso fue extraordinario, la recepción. Me dijo que me agradecía mucho, pero que mi hermano, el mayor, que es verdaderamente, ahí sí, un lector incansable, que yo no lo era, pues dijo que ya se lo había entregado, pero igualmente lo recibía con el cariño de siempre porque ese libro lo había devuelto tantos años atrás a vivir una vida que la encontró reflejada en el libro de Gabriel García Márquez. De manera que ahí empezamos y después pues ya me encuentro con él en alguna oportunidad fortuita. En una reunión que hubo en la Escuela Superior de Guerra y el general Bonet lo había invitado a él como el orador de turno en la Cátedra Colombia. De manera que él se presentó allá y fue de un impacto extraordinario. Después de esa oportunidad, pues se presentó la Fiesta Nacional de México en 1992. Ya yo era director de la Escuela Superior de Guerra y recibí pues copa de vino, plato delicioso, un enorme buffet, pero llevaba gorra, guantes y el bastón de mando en medio de una sala llena de invitados. Un mesero me aconsejó un área cercana donde podía organizarme adecuadamente y Gabo llegó allí en las mismas condiciones. Yo presentía ya la persona que tenía enfrente porque era una persona, un hombre común y corriente, seguramente lleno de defectos porque tenía la baja condición de ser un mortal y no hay mortal perfecto, pero era un hombre universalmente famoso por su obra literaria. Me saludó cordialmente, parece que así lo hizo siempre, tal vez por eso conquistaba tantos amigos. Hubo pues necesaria empatía desde el primer comentario cruzado. Caribes al fin, no nos costó mucho trabajo. Al rato aparecieron como mosquitos decenas de personas que querían un autógrafo. Sobra decir que no era el mío y hasta allí duró el realismo mágico de ese encuentro casual. Ni despedirnos dejaron los imprudentes patos. El precio de la fama se había hecho presente. Sin embargo, el destino va marcando unos senderos y la Sociedad Bolivariana, por ejemplo, me eligió como uno de sus miembros y por lo cual presenté un ensayo sobre la vida del Libertador. General, tenemos entendido que usted presentó un trabajo en la Sociedad Bolivariana que lo relacionaron con Gabo. Allá, pues, presenté un trabajo sobre el Libertador y una dama ponderó el ensayo que yo había hecho y dijo que poseía un estilo garciamarquiano. Confieso con humildad, jamás pensé que dentro de mis humildes cualidades de expositor de temas, no de discurso, alguien apreciara cercanía al estilo de Gabriel García Márquez. Fue gratificante. Toda la obra de Gabo pertenece a Colombia, es universal, es propio de los colombianos. Pero, como yo decía, al entrar a Arcadio en la tienda de Catarino y lo hizo fusilar por irrespeto a la autoridad,
yo me remonté inmediatamente y dijo, se necesitaría ir al Carmen de Bolívar y preguntar por el trompetista que, burlándose de Rafael Frieri Maceo, un conocido ciudadano de origen italiano, susurró su apodo con las notas de su instrumento musical, y en respuesta a su atrevido gesto, el afectado Rafael sacó el revólver y le quitó la trompeta de las manos, llevándose de paso 2 o 3 dedos. ¿Esa narración era el resultado de haber leído usted las obras de Gabriel García Márquez? Sí, claro, porque lógicamente al llevarle a mi padre Los 100 años de soledad, pues allí empecé a ver que había una cantidad de obras que yo no había leído y empecé a leer cada uno. Entonces, la crónica de la muerte anunciada, el coronel no tiene quien le escriba, los funerales de la mamá grande, el amor en los tiempos del cólera, el general en su laberinto. De manera que para el caso que nos ocupa, yo había presentado un trabajo dentro de la Sociedad Bolivariana, y ese trabajo consistía en que había 2 personajes o 3 personajes que me había comprometido dentro del desarrollo del Bicentenario y que me llamaba mucho la atención, y los 3 personajes eran pues necesariamente el libertador Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Gabriel García Márquez. De manera que eso me lleva necesariamente a la vinculación finalmente del general en su laberinto, y por eso desarrollé un trabajo sobre esto y lo presenté ante la Sociedad Bolivariana. Yo hice la observación allá en la Sociedad Bolivariana, eso fue este año, diciendo que si bien estábamos acostumbrados a hacer reminiscencias y repasos en la vida enorme del Libertador, pues yo me iba a apartar un poco de la cosa histórica e iba a trabajar sobre mis vivencias, mis recuerdos. General, ¿lo relaciona a usted un militar de carrera con su infancia? Que el libro de 100 años de soledad era como el repaso de la vivencia de niño en San Jacinto, un pueblo de los Montes de María donde, al decir Gabriel García Márquez, muchas cosas no tenían nombre, que simplemente se señalaban. Yo decía, San Jacinto hubiera podido ser el imaginario Macondo por la calidad y los recuerdos que se remontaban en cada página. Me pareció elementalísimo llevárselo a mi padre y él lo agradeció y manifestó lo mismo, ¿no? Que encontró seres vivos en la obra tanto harto conocidos por él, ¿no? ¿Como cuáles seres humanos, general? Por ejemplo, de niños nos acostumbramos a oírle tocar en el viejo piano de los abuelos en el pueblo y después en Barranquilla, en la casa de los hermanos Lora, mis primos hermanos, donde ahora se encontraba ese armatoste enorme de la música, un viejo Walter Mignon Steinway, como de 2 pisos, y era una cosa rarísima. Nunca lo hicieron sonar, pero decían que tenía un invento del siglo XVIII. Realmente coincidía el interior con una pianola que describe Gabo que fuera ensamblado por Pietro Crespi en su primera aparición en Macondo. De manera que es una cosa extraordinaria. Entonces mi padre dijo que quien le había enseñado a tocar piano había sido Pietro Crespi, el eterno enamorado de Remedios la Bella. Que ese señor en los veranos salía por la costa, por los pueblos de Bolívar especialmente, arreglando pianos, carpintería, encordado, afinación y demás cosas. Mientras trabajaba en la carpintero, bajo su dirección, daba clases de piano allá en el pueblo. Había 4 pianos. De manera que mi papá, Juan Salcedo Padrón, y la nena Salcedo, su hermana, la madre de quien fuera senador de la República, Rodrigo Barraza, Berta Lora Diago, mi tía, que murió de 100 años, y otra vecina, Mendoza. De manera que esas 4 personas aprendieron a tocar piano de la dirección de Pietro Crespi. ¿Hubo algún otro evento que lo marcara, general? Anecdóticamente fue el primer contacto. Después se presentaron otros eventos. Por ejemplo, ya de teniente acá en Bogotá, unas primas solteras me pidieron el favor de que se las podía acompañar a un compromiso literario en el centro de Bogotá. Pues yo tenía un jeep y entonces las recogí y nos fuimos allá en la parte alta, como por la cuarta, de la 20 y pico. Y allá era la reunión
Entonces me dijeron que era una tertulia, yo nunca había participado en una tertulia, me imaginaba que era eso. Le pregunté de qué se trataba y me dijeron, no, que es que vamos a hablar sobre Gabriel García Márquez, en especial su obra 100 años de soledad. Había sobre la mesa del centro de ese apartamento, eran 3 caballeros, 3 jóvenes estudiantes universitarios y mis 2 primas, y había como 6 o 7 tomos de 100 años de soledad. Como suele suceder a los neófitos, alguien tuvo la imprudencia de preguntarme, después de que ellos caminaban páginas y páginas y páginas y repetían capítulos completos, bueno, yo estaba sorprendido del conocimiento de ellos. Repito, alguien tuvo la imprudencia de preguntarme, ¿y tú qué opinas? Yo iba a decir chistosamente que tenía el opinador dañado, pero bueno, de todas maneras le pregunté, bueno, se me ocurre preguntarle si alguien de ustedes me puede decir cuál es el significado que tienen los niños en cruz en la muñeca derecha de José Arcadio Buendía. Decía ya los 100 años de soledad que tenía una medallita de la Virgen de los Remedios colgada en el cuello de bisonte, los brazos y el pecho completamente bordados de tatuajes crípticos y en la muñeca derecha la apretada esclava de cobre de los niños en cruz. Sorpresa total, nadie sabía el significado. O sea, general, que usted era un neófito, o aparentemente lo era, estaba poniendo en aprietos a los expertos en 100 años de soledad. Sí, porque como suele suceder, pasaban por encima de un detalle baladí. Entonces yo les expliqué que los niños en cruz, según la leyenda, los hombres los colocaban sobre el antebrazo y no hay nadie que detenga el ímpetu de su mano. Le concedía al portador una fuerza descomunal. De manera que esos eventos y otros eventos que encuentro también en los 100 años de soledad, como cuando el coronel Aureliano Buendía, como dice allá, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En la plaza de mi pueblo, en un partido de béisbol, invitamos a la gente de San Basilio de Palenque, gente de color, africanos descendientes de Bencos Biojó, nada más y nada menos, que desconocían la existencia del hielo y lo palpaban quemándose las manos con esa cosa rara. Jugamos el partido y ellos en la mesa de fresco que quedaba ahí cerca, casi sobre la primera base. Lo cierto es que les pareció maravilloso y cuando probaron los frescos de patilla o de cola, compraron 2 bloques de hielo, los envolvieron en acerrín y se fueron a su cercano corregimiento. Pero no comprobaron que bajo el sol canicular, antes de salir de San Jacinto, solo llevaban unos costales mojados llenos de acerrín. Vamos a una pausa comercial, regresamos en un instante con el general Juan Salcedo Lora hablando de la obra de Gabriel García Márquez. Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Llueve en el Atlántico, por eso sigo las siguientes recomendaciones. Mantengo limpios los techos, canales y canaletas para evitar inundaciones en mi vivienda. Evito conducir cuando está lloviendo. Evito arrojar basura y otro tipo de elementos a los ríos, quebradas, caños o desagües. Me mantengo lejos de zonas de riesgo de deslizamientos o inundación. Desconecto elementos eléctricos durante la tormenta. Con precaución construimos un Atlántico más seguro para la gente. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Llueve en el Atlántico, por eso sigo las siguientes recomendaciones.
Mantengo limpios los techos, canales y canaletas para evitar inundaciones en mi vivienda. Evito conducir cuando está lloviendo. Evito arrojar basura y otro tipo de elementos a los ríos, quebradas, caños o desagües. Me mantengo lejos de zonas de riesgo de deslizamientos o inundación. Desconecto elementos eléctricos durante la tormenta. Con precaución construimos un Atlántico más seguro para la gente. Regresamos a consultorio jurídico. General Juan Salcedo Lora, es obligante hacerle esta pregunta. ¿Cómo se percibe en el mundo militar la obra de García Márquez y a él mismo, siendo él tan contestatario, tan amigo de Fidel Castro, por ejemplo, tan cercano a algunos sectores de la izquierda y tan diferente, digamos, al ejército, a la milicia, que es defensora del establecimiento? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. No fue fácil hablar bien de Gabo en el medio militar. Era desconocido, era incomprendido. Tuve conocimiento, por ejemplo, que el general Luis Carlos Camacho Leiva envió al general Gustavo Matamoros da Costa, que también fue ministro después, a que convenciera a Gabo que contra él no había orden de captura, que no era necesario abandonar el país por temor a una agresión de ese tipo por demás injusta. Se fue a buscar la seguridad que tantas personas le habían dicho con mala intención antigubernamental. No tenía esa inseguridad. Pero Gabo era supremamente nervioso. Había vivido etapas muy difíciles. Tocó el 9 de abril aquí en Bogotá. De manera que ese hombre temblaba con cualquier situación de inseguridad. Se sintió inseguro y ello cuando entran en los sentimientos es terrible sensación. De manera que se fue y repito, hubo la intención del mando militar de que no se fuera, que no tendría problema con eso, ¿no? Entonces, ya después de esos primeros contactos, pues, como le dije, ya la cosa se hizo más permanente. Gabo, por ejemplo, estando yo de agregado militar en Washington, de pronto una llamada súper rara. Gabriel García Márquez llamándome. Me citó al hotel. Me dijo que había ido allá pues estaba trabajando en la obra de la noticia de un secuestro. Y estaba Gaviria en la OEA. Era sobre el secuestro de Marujo Pachón y el asesinato de Diana Turbay Quintero y Marina Montoya. Las intenciones de Samper, y me contó lo que la aspiración del ministro José Fernando Botero de que en 2 años derrotaría a las FARC y se haría nombrar presidente de Colombia. Bueno, yo como me conocía ese tema con sobrada razón, le hice una apreciación realista sobre esa utopía. ¿Cuál era la realidad de las FARC? E hizo la coordinación allá con los varios funcionarios que estaban en el servicio diplomático, como el exdirector del DAS, en fin, y tomó los datos que necesitaba y nos despedimos. Yo relato ahí una cosa que es simpaticísima, que Gabo salió a jugar tenis allá en Washington. Ningún lector de Gabo se hubiera imaginado a Gabo jugando tenis. Salió con su pantaloneta blanca, sus medias blancas, camisa blanca, su raqueta de tenis, se fue a jugar ahí. General, ¿qué le impactó de esa obra de Gabo que salió publicada hace 20 años? Bueno, allá sobre eso hubo una cosa muy, muy, muy especial que me impactó. Primero, lo que él dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda para contarla. Me impactó, como me impactaron varias etapas en la vida de Gabo, yo lo relato allá, lo relaté, que la niñez de Gabo no había sido una niñez como la de todos los niños, o la mayor parte de los niños en Colombia, porque por lo menos la mayor parte de los niños de Colombia vivían con la madre. Pero
a los 7 años entró a un salón y había una cantidad de señoras y Gabo llegó allá y miraba y no conocía a nadie y de pronto se le acercó una señora y dijo, Gabo, tú eres mi hijo o soy tu madre. Pues lo mismo le pasó a Gabo cuando estando en la librería, la mamá llegó a las 12 en punto, se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición, se me plantó enfrente mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores y antes de que yo pudiera reaccionar me dijo, soy tu madre. Algo parecido cuando tenía 7 años de edad y de una vez le dijo, vengo a pedirte el favor que me acompañes a vender la casa. De manera que tenía que irse a Racataca a vender la casa para recuperar unos pesos porque había mucha privación de medios y eso siempre fue una constante en la vida de Gabo. Vamos a una pausa comercial, regresamos en un instante en Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico con el general Juan Salcedo Lora. General, han pasado 8 años de la muerte de Gabriel García Márquez, en abril del 2014 ocurrió. Y pasada este tiempo le preguntamos, reiterando pues una pregunta anterior también, ¿cómo sienten los militares o cómo ven a García Márquez, especialmente los militares colombianos, en este momento? Bueno, ¿qué te digo? Que ya, aunque la gente muestra ciertos recelos por su relación con Fidel Castro, por su participación y todas sus cosas, yo recuerdo porque el presidente de la Sociedad Bolivariana, Virgilio Olano, me dijo, general, lo invito a un almuerzo con Gabriel García Márquez. Dijo, ¿y eso por qué? Dijo, no, es que a raíz de la aparición de Bolívar en su laberinto, entonces yo pienso hacerlo miembro de honor de la Sociedad Bolivariana. Yo le dije, conociendo a Gabo, él no va a aceptar. Dijo, bueno, si no acepta, por lo menos almorzamos con él. Y nos fuimos, invitados, repito, por Virgilio Olano. De manera que allá nos encontramos con unas personas extraordinariamente, como se dice, unidos a mi hígado. Juan Gozaín y el general Manuel Bonet Locarno. De manera que como yo bien se lo anticipé, Gabo no era partidario de ese tipo de honores, los rechazó siempre, pero sirvió eso para que el mismo Gabo dijera, no, esta reunión, este almuerzo ha sido extraordinario. Yo quiero que nos reunamos el próximo miércoles, entonces yo invito y nos invitó exactamente al restaurante Salinas Pajares. General, ¿qué anécdotas tiene de ese almuerzo que tuvo con Gabo? Ustedes no se pueden imaginar lo que fue la entrada. Yo llegué de primero y ahí al bar y me atendió el español que administraba eso. Al rato llegó Manuel Bonet y después llegó Gabo. Dijo, no, camine, vámonos. Y la entrada de Gabo al Salinas Pajares con 2 generales de 1,80 de estatura promedio, fue impactante en toda la comunidad esa, porque el 70-80% no eran conocidos, eran amigos de Gabo. Impactó que Gabo entrara al Salinas Pajares acompañado de 2 generales que a la sazón éramos conocidos realmente. General, tenemos entendido que tuvo otro almuerzo memorable con García Márquez. Y un día estaba yo en Cartagena y hablé con Gozaín, me dijo, no, el maestro está aquí, ya regresó. Lo llamé y le dije, Gabo, escoja el restaurante en Cartagena porque yo le quedé debiendo un almuerzo. Usted dijo, no, véngase a la casa mía y me dio la dirección de él. Y cuando estaba allá dijo, no le quise aceptar el almuerzo porque la mejor cocinera que hay aquí en Cartagena es Mercedes Barcha. Y eso fue amenizado con uno de los aguaceros que relata Gabriel García Márquez, duraron 3 días o 4, yo no sé. Pero fue un aguacero de 3 horas donde tuve la oportunidad de compartir con ellos 2, solo, sin que nadie nos interrumpiera.
Allí fue donde Gabo anotó que alguna vez lo había invitado doña Consuelo para que hiciera parte del Festival Grande. Y él mismo dijo, cuando yo llegué allá, dijo, teníamos previsto, me había comprometido, dijo Consuelo, a que el Festival Grande fuera jurado el general Juan Salcedo Lora. Yo le dije, mándeme la invitación, formalice, y yo salí de Valledupar a Bogotá. Después me enteré que el festival estaba pasando una crisis de popularidad y dijeron, no, eso hay que traer un gancho como de García Márquez, y efectivamente me reemplazó él. Ese día había un sanjuanero compitiendo y ese sanjuanero era el favorito porque ya había tenido una corona, y Gabo votó por otra cosa, o el jurado votó por otro, y empezó una lluvia impresionante de piedras, palos, botellas, bolis, y ya ellos conocedores se metieron debajo de la mesa, y por debajo de la mesa fueron a la mitad de la tribuna y fueron a dar a la casa de Armando Maestre, que es una casa en la pura esquina. Allá se protegieron y me dijo, general, lo único que le prometo es que si me vuelven a llamar, voy a decir que usted realmente es el que me tiene que reemplazar en el Festival Grande. General Juan Salcedo Lora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Consultorio Jurídico, y lo hemos invitado, bueno, como ya lo dijimos en el transcurso del programa y usted ha respondido, no para hablar de armas ni del ejército, sino para hablar de literatura, particularmente de la obra de Gabriel García Márquez. Y a ustedes televidentes, gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.